Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio La Voz de la Verdad. Hoy es domingo 8 de octubre y el título para el estudio de ahora es Un mejor pacto. Si nos dice un mejor pacto, quiere decir que ha habido otro antes de este pacto. ¿En qué estaba basado el antiguo y en qué está basado este otro pacto para que sea mejor? El pacto anterior, basado en sombras, ritos. Recuérdese que antes el pacto estaba en el cordero, en el animalito, que era un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el espejo, el pacto antiguo era un espejo de lo que iba a ser la realidad cuando el Cordero de Dios viniese a esta tierra. Pero el antiguo pacto no fue escrito en el corazón, solamente quedó en la mente de la gente, porque cuando Moisés les dijo a ellos: esto es lo que ha pedido Dios, ellos dijeron: todo lo que Dios ha dicho, haremos. Confiaron en sí mismos y no dependieron de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos estar todavía en ese viejo pacto? Aunque el Señor Jesucristo ya vino, dio su vida hace 2000 años, podemos estar todavía en el viejo pacto porque creemos que con lo que yo hago o como yo digo, obedeceré y haré la voluntad de Dios. Muchos estamos así, pero el Señor quiere hacer un mejor pacto conmigo, contigo, pero quiere escribirlo en tu corazón para que podamos obedecerlo por amor a Él, teniéndolo a Él en nosotros, que es muy diferente. Así es de que el antiguo pacto era un espejo. ¿Había que obedecerlo? Sí. ¿Había una ley? Sí. Estaba la ley de Dios, la base del antiguo pacto. La ley, la obediencia. En el nuevo pacto ya no es una sombra, ya es Cristo. El Cordero de Dios ya es una realidad. Él vino a este mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aunque a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero Él nos ha dejado un llamado: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Ahora es Cristo en el que está en el centro del nuevo pacto.
En el otro era el Cordero. Ahora es Cristo, el Cordero de Dios, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ahora el cumplimiento, ahora es una realidad. Pero la pregunta ahora es, este nuevo pacto, ¿hay que obedecerlo? ¿Hay que amarlo? ¿O nomás lo vamos a tener y creer que hay un nuevo pacto nada más sin obediencia, sin ley? La ley existe también en el nuevo pacto. Cristo ya es una realidad en el nuevo pacto. Pero ahora debemos permitir que el Espíritu Santo grabe este nuevo pacto en nuestra mente y en nuestro corazón. A hacer la voluntad de Dios, no como dijeron antes, todo lo que Dios ha dicho haremos, confiando en sí mismos, sino con la ayuda de Dios podremos amar, obedecer a Dios. Porque por mí mismo nada puedo hacer, nada bueno. Por eso, ¿qué nos dice el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 6? Vamos a ver, pero ahora, tanto mejor ministerio el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Tenemos ahora un mediador, hombre, un mediador que es Dios, un mediador que está en el santuario celestial, un mediador que conoció por experiencia propia las tentaciones que Satanás le pone a la raza humana. Tenemos un mediador que se compadece de nosotros, es misericordioso y está las 24 horas de todos los días despierto. ¿Para qué? Para que a la hora que nosotros acudamos a Él, Él está allí. No hay mejores promesas. Dice allí en la lección, ¿cuál es el mensaje? Bueno, ya hablamos un poquito. ¿Qué entendemos por estas mejores promesas? Quizá la mayor diferencia entre la religión del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento sea el hecho de que la era del Nuevo Testamento se instauró con la venida del Mesías, Jesús de Nazaret. Pues claro. Moisés, Jacob y todos los descendientes, todos desde Adán, ellos esperaban a un Salvador, a un Mesías. El Mesías vino. Ahora nosotros miramos hacia atrás, hacia el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Los del Antiguo Testamento miraban hacia un futuro, la venida del Mesías. Ya el Mesías vino y dio su vida por ti y por mí. Por eso sigue diciéndonos la lección, Dios lo envió para que fuese el Salvador. El Señor Jesús, Él es el Salvador, porque nos dice la palabra, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. Jesucristo. Él es
nuestro Salvador. Y nos sigue diciendo, los hombres no podían ignorarlo y pretender ser salvos. Ahora nosotros, hoy, no podemos ignorarlo y pretender ser salvos. Cuando digo ignorarlo, es saber lo que Él vino a realizar, sabiendo lo que Él pide de mí. ¿Qué pide Dios de mí? Veamos qué pide Él. Vayamos al libro de Deuteronomio. Mire lo que nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Me dice así: ahora pues, ponga su nombre allí, ahora pues Humberto, ahora pues Ismael, ahora pues Ricardo, ahora pues María, ponga su nombre. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas ¿qué? Prosperidad. Así es de que no lo ignoremos. Debemos entonces temer, o sea, no temer de miedo. A Dios no se le tiene miedo. Un temor de respeto como a un padre. Pero a este Padre de amor, siempre tenemos que ponerlo en primer lugar. Que ande, que viva en todos sus caminos. ¿Y cuáles son los caminos de Dios? Que le ame, que tenga gozo por Él, que tenga paz en mi corazón, que sea paciente, que muestre esa paciencia con mis semejantes, y así el fruto del Espíritu me enseñará cómo vivir y reflejar el carácter de Jesús. También me dice que le sirva, que sirva a Jehová mi Dios, porque para esto me sacó, dice, de las tinieblas y me puso como un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, de que cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado para que le sirvamos, para que seamos sus portavoces, seamos sus embajadores, seamos la luz aquí en esta tierra. Él nos lo dice: vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y dice que debemos hacer todo esto con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Lo que no hizo el pueblo de antaño, debemos hacerlo nosotros. Y todo esto también guardando los mandamientos de Jehová, guardándolos, respetándolos, para que nos vaya bien. ¿Anhelas que te vaya bien en esta vida y en la venidera? Bueno, aquí está el secreto. Subraya Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Ahí está. Sigue diciéndonos la lección. Los santos del Antiguo Testamento ansiaban las bendiciones de la era mesiánica y la promesa de la salvación. Ansiaban las bendiciones. Ahora,
nosotros ansiamos las bendiciones de este mejor pacto. Porque el antiguo decía llevarlos a la Canaán, tierra que fluye leche, que fluye leche y miel. Pero para nosotros la promesa es para llevarnos a la Canaán celestial, a una tierra donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, y donde nuestro Rey vivirá con nosotros. Pero para ello debemos obedecer. Por amor debemos obedecer. En tiempo del Nuevo Testamento, sigue allí en la lección, la gente se enfrentó a la pregunta: ¿aceptaré a Jesús de Nazaret, a quien Dios ha enviado como el Mesías, mi Salvador? ¿Lo aceptaré? Hoy en día hay que rogarle a la gente. Hoy en día hay que decirle a aquellos hermanos que van a la iglesia que permita que el Espíritu Santo le cambie su temperamento, sus gustos, y no los quieren dejar. Quieren estar todavía con gustos pervertidos, con caracteres deformados, con vestimentas que no son las correctas, con música que no es, y así tantas cosas. Y así queremos ir al reino de los cielos. Así es de que vemos, como dice aquí, en tiempos del Nuevo Testamento, la gente se enfrentó a la pregunta, y nos estamos enfrentando: ¿aceptaré a Jesús de Nazaret? ¿Vale la pena dejar todo esto por Jesús? Y muchos dicen: mejor no. Y siguen viviendo a medias, tibios. Pero el Señor, ¿qué me dice? Si sigues viviendo así, te vomitaré. Así. La enseñanza está en la palabra. Si obedeces, te va a ir bien. Si desobedeces, aquí tendrás las consecuencias. Sigue diciéndonos la lección: si creían en Él, es decir, si lo aceptaban por lo que realmente era y se comprometían con Él, serían salvos. Pero ¿cuántos de nosotros no queremos compromisos con Cristo? Muchos de nosotros no queremos compromisos. Estamos a gusto como estamos. Adventistas de nombre, adventistas nominales, y de esos, como dice el Señor, no se agrada el Señor. Dios quiere hacedores de su palabra, y aquel que es un hacedor de la palabra lo va a reflejar a través de su testimonio. ¿Cómo conocerán, dijo el Señor Jesús, que son mis discípulos? Por sus frutos los conocerán. Si os amáis los unos a los otros. Así es de que debemos comprometernos con Él. Y de esa manera, dice allí, seríamos salvos por la justicia que nos da el Señor Jesús. Él nos cubrirá con su manto de justicia. ¿A quiénes? A los que obedecen por amor y le sirven. Mientras tanto, los requisitos morales permanecieron inalterables en el Nuevo Testamento, o sea, como el fundamento del pacto, ya sea del anterior o del que tenemos hoy. Los mandamientos de Dios.
son el fundamento, porque reflejan el carácter de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, la obediencia. ¿Qué? La obediencia. ¿Qué le pidió Dios a Adán? Obediencia. ¿Qué nos pide a nosotros ahora? Obediencia. Eso es lo que ha venido desde el principio y va a llegar hasta el final. Obediencia. La obediencia a la ley moral de Dios es tan parte del nuevo pacto como del antiguo. ¿Es importante entonces? Claro, hermanos, porque es el reflejo del carácter de Dios. Mateo 19:17 nos dice, Él le dijo, recuerda que ha llegado un joven rico, preguntándole al Señor, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cosa buena, ¿verdad? La que anhelaba a este muchacho. Y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Anhelas tú la vida eterna? Aquí está la respuesta. ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. Ah, Señor, todo esto lo he hecho desde que era muy joven. Sígalo leyendo. Pero como tenía tantas posesiones, pero usted dirá, yo no soy rico. Muchas veces nosotros decimos que no somos ricos en cosas materiales, pero estamos llenos de celos, de envidia, de pleitos, de egoísmo, de lujuria, de tantas cosas de la carne. Somos ricos en eso. Vende todo lo que tienes. Vende todo eso. Sácalo de ti, de eso. Eso es lo que nos está diciendo, porque eso es lo que nos está alejando de Cristo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Eso nos está alejando de Jesús. Vende todo eso, dalo a los pobres y ven, sígueme. Lo que le dijo al hombre rico, me lo dice a mí. También nos dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué me dice ahí el Señor? Hay alguien que está airado en contra de la iglesia, en contra de los siervos de Cristo. Va a hacernos la vida imposible. ¿A quiénes? A los que guardan los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. Nos va a hacer la vida imposible. Pero no olviden, hermanos, es más poderoso aquel que está con nosotros y en nosotros, Cristo Jesús, que Satanás. Lo venció en el cielo y lo volvió a vencer aquí en la tierra. Y si usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón,
nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Santiago capítulo 2, verso 10 nos dice: perdón, 14, 12. Aquí está la paciencia. Apocalipsis 14, 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una cosa es la fe de Jesús y otra es la fe en Jesús. Aquí me dice la fe de Jesús. Debo de conocer a Jesús y vivir como Él vivió. Aquí está la paciencia de los santos. Y para tener paciencia yo debo de tener a Cristo. Y si tengo a Cristo, tengo al Espíritu Santo. Así es de que, hermanos, aferrémonos de Cristo, obedezcámosle, vivamos en ese pacto de amor que Él tiene para con todos nosotros. Santiago 2, 10 y 11 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así es de que, hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos pecado? Porque ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Cuántos justos hay? Ninguno. Solamente Cristo. Pero si me aferro a la promesa de ese pacto en Cristo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Podemos vivir hoy, el día de hoy, amando a Cristo y guardando sus mandamientos. ¿Es posible? Es posible, si amo y tengo a Cristo en mi corazón. Porque la fortaleza no viene de mí, viene de Cristo. Así podré vencer el yo y vivirá Cristo en mí. Ese era el secreto del apóstol Pablo. Cada día muero. ¿A quién moría? Al yo. ¿Y cómo lo hacía? Teniendo a Cristo en su corazón. Así también usted y yo lo podemos hacer. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía. Los términos del pacto antiguo eran: obedece y vivirás. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas, eso está entre comillas. La promesa del perdón de los pecados tanto era del antiguo como del nuevo, y de la gracia de Dios para renovar el corazón tanto del antiguo como del nuevo. Las bendiciones del nuevo pacto se fundan únicamente en la misericordia, evidenciada en el perdón de la injusticia y de los pecados. Todos los que humillen sus corazones y confiesen sus pecados encontrarán misericordia, gracia y seguridad. ¿Acaso ha dejado de ser justo Dios porque manifiesta misericordia hacia el pecador? ¿Ha deshonrado Él su santa ley y de aquí en adelante pasará por alto la violación de ella? Dios es fiel a sí mismo, no cambia. Las condiciones de la salvación son siempre las mismas. Bajo el nuevo pacto, las condiciones mediante las cuales se puede obtener la vida eterna son las mismas que en el pacto antiguo, a saber, obediencia perfecta. En el nuevo y mejor pacto, Cristo
ha cumplido la ley en favor de los transgresores de ella. Si lo reciben por fe como Salvador personal, en el pacto mejor somos purificados de pecado por la sangre de Cristo. Esto está en la maravillosa gracia de Dios, página 136. Los hijos de Dios son justificados por medio de la aplicación del mejor pacto, por medio de la justicia de Cristo. Un pacto es un convenio por el cual las partes se comprometen mutuamente al cumplimiento de ciertas condiciones. Por lo tanto, el ser humano se compromete con Dios para cumplir las condiciones especificadas en su palabra. Su conducta demuestra si respeta o no esas condiciones. El hombre gana todo obedeciendo al Dios guardador del pacto. Los atributos de Dios son impartidos al hombre, capacitándolo para proceder con misericordia y compasión. El pacto de Dios no asegura del carácter inmutable del Señor. ¿Por qué, pues, los que pretenden creer en Dios son inestables, volubles, indignos de confianza? ¿Por qué no rinden su servicio cordialmente como si estuvieran bajo la obligación de agradar y glorificar a Dios? No es suficiente que tengamos una idea general de lo que Dios exige. Debemos conocer por nosotros mismos cuáles son sus órdenes y cuáles nuestras obligaciones. Las condiciones del pacto de Dios son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estas son las condiciones de la vida. Haz esto, dijo Cristo, y vivirás. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 943. Cuando contemplamos las promesas de Dios, podemos hallar consuelo, esperanza y gozo, porque aquellas constituyen las palabras del infinito. Para apreciar con propiedad esas preciosas promesas, debemos estudiarlas cuidadosamente y examinarlas con detenimiento. Cuanto más gozo podríamos disfrutar en la vida, cuánta más bondad infundiríamos a nuestro carácter si estuviéramos dispuestos a apropiarnos de esas promesas. Al andar por el camino que lleva a la altura, hablemos de las bendiciones esparcidas por la senda. Mi vida hoy, página 348. Y para terminar la lección nos dice aquí, al final, ¿cuáles son algunas de tus promesas bíblicas preferidas? ¿Tienes algunas? ¿Cuáles son? ¿Con qué frecuencia las reclamas? ¿Cuáles son las decisiones que se pueden estar interponiendo en el camino para que estas promesas se cumplan en tu vida? Tú sabes cuáles son. Así que, hermano, el Señor nos hace llamados a que seamos obedientes a su pacto. Ya vimos cómo podemos mantenernos cumpliendo las obligaciones en este pacto que tenemos con Cristo. Obedece y vivirás. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que tengan un feliz día. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.